noche y tenemos la suerte de contar con un súper prestigioso urbanista, arquitecto de renombre a nivel internacional, que está trabajando, bueno, es asesor de la alcaldesa de París, donde está llevando adelante un proyecto que se llama, un programa que se llama Ciudad de los 15 minutos. Ahora le vamos a preguntar de qué se trata y un poco que nos cuente de qué se trata esta Ciudad de los 15 minutos, que es Carlos Moreno. Es colombiano radicado en Francia, ¿no? Carlos, bienvenido. Muchas gracias, un placer de estar aquí. Y por supuesto que está con Javier Mendiondo, secretario de Desarrollo Urbano también de la Municipalidad de Santa Fe. Javier, también bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, muy felices de tenerlo a Carlos y bueno, luego hablaremos un poco de la Noche de las Ideas. Dale. Bueno, obviamente hablábamos fuera de micrófono, Carlos estuvo recorriendo un poco con vos, Javier, la ciudad de Santa Fe. Y primero, ¿qué sensación fue la primera sensación que tuviste al llegar a la capital de la provincia de Santa Fe, a la ciudad? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento de estar aquí y gracias igualmente a la alcaldía y a todo el equipo, Javier. Mira, este es mi primer viaje en América Latina después de la pandemia. O sea que en 2 años piso de nuevo el territorio latinoamericano y llegando aquí, bueno, tengo un sentimiento de felicidad, ¿no? De retornar aquí a Santa Fe, que no conocía. En mi mente Santa Fe es Horacio Guaraní, que nació aquí, sí. se calla el cantor, una cierta rebeldía, un espíritu igualmente de alimentar nuestras percepciones. Y llegando aquí, mi primera impresión ha sido de la necesidad que tenemos en América Latina de desarrollar una política de inclusión. Porque el urbanismo en América Latina desgraciadamente se enfrenta con este problema de gran desigualdad, de extrema igualmente pobreza, y en Santa Fe me gustó mucho en esa impresión primera que tuve de llegar a un lugar en el que hay esperanza, ¿no? En el que hay compromiso y en el que hay construcción de un futuro inclusivo. Hoy va a estar participando, por supuesto, de la Noche de las Ideas, y en esto de las ideas, de pergeñar ideas y de concretarlas, Carlos, vos tenés mucho que ver en esto del desarrollo de la ciudad de los 15 minutos. Contanos a qué hace referencia y cómo lo estás implementando, si es que es así, en París. Sí, claro. Esta idea, para ser corto pero sintético, preciso pero sintético, realmente su origen viene de la Copa 21 en París en el 2015, cuando hubo el Acuerdo de París y que la alcaldesa Ana Hidalgo, con quien trabajo desde hace mucho tiempo, además de tener una entrañable amistad, ella es de origen española, yo soy de origen colombiano, eso crea igualmente vínculos, le comentaba en esa época que el mundo de hoy en día es urbano. Las ciudades son las primeras consumadoras de energía, productoras de CO2, producen riqueza y producen pobreza. Entonces, los acuerdos de París manejan unos aspectos técnicos para la neutralidad de carbono del 2050, pero necesitamos que las ciudades sean las adálides. Y la reflexión en ese momento fue de decir, si queremos combatir el hecho que en las ciudades los 2 principales elementos de generación de CO2 son el transporte y los edificios que producen CO2. Finalmente, en vez de pensar técnicamente cómo cambiar los vehículos térmicos a vehículos eléctricos, las cargas, los edificios de energía positiva, el fondo del asunto es más bien por qué nos movemos tanto. ¿Por qué tenemos esta obligación de hacer 2 horas para un lado, 2 horas para el otro? ¿Por qué los edificios solamente sirven para una sola actividad? Mira que mundialmente podemos decir hoy en día que la tasa de utilización de un edificio en tiempo normal es de 30-40%. El resto del tiempo está cerrado. Simplemente porque obedecen a una sola función. Y las movilidades
finalmente es una obligación. Entonces, en el mundo de la tecnología, en un mundo de economías de servicios, en un mundo en el que se pierde el vínculo social con su barrio, de angustia, de soledad, en un mundo en el cual cuando te vas a trabajar en tu casa no tienes vida y cuando vienes de tu trabajo, en donde trabajas, no tienes vida, propuse en ese momento, y la alcaldesa de París lo tomó con mucho entusiasmo, de un modelo urbano basado en proximidades felices. Un mundo urbano en el que sea el ciudadano sobre la manera de utilizar la ciudad, que los edificios sirvan a múltiples cosas, que no vayamos a trabajar todos los días 2 horas, que podamos trabajar en lugares descentralizados una parte de la semana, unas horas, 2 días, que revitalicemos el empleo con circuitos cortos, que queremos dispensarios de salud, que queremos lugares de educación y de cultura, que demos la ciudad a los ciudadanos y no los autos, que pacifiquemos el espacio público, reivindicar el espacio público multiusos, que un parque pueda servir para múltiples cosas, que una avenida no sea simplemente para autos que pasan y que nunca crean vida, sino que canalicemos el tráfico hacia ciertos lugares y recuperamos espacio público. Todo esto lo hemos llamado la ciudad de los 15 minutos porque yo quería mostrar que cada uno de nosotros, en donde estemos, tenga en un radio de acción de 15 minutos, pero hubieran podido ser 12 o 18, ¿no? Ajá. Pero bueno, estamos acostumbrados en un mundo un poco de imágenes fuertes a mostrar que 15 minutos con una movilidad a pie o en bicicleta de bajo carbón, policéntricamente en toda la ciudad, regeneramos espacios de vida, espacios de trabajo, finalmente mezclar, ¿no? Mezclar los usos, mezclar las funciones sociales, mezclar los tipos de utilización de la ciudad, tanto al interior como al exterior. En zonas muy compactas. En las zonas menos compactas hemos hablado del territorio de media hora, que es el mismo concepto, pero con menos densidad. Bueno, tienes que darle un espacio al uso del auto, pero un auto efectivamente eléctrico, un auto compartido, un sistema de transporte, digamos, más inteligente. Entonces son 2 conceptos gemelos. Sí. La ciudad de los 15 minutos, proximidades policéntricas, multiserviciales en zonas de alta densidad, los territorios de la media hora, policentrismo funcional, reutilización del espacio, participación ciudadana, con menos densidad y claro, con más capacidad de inclusión social, ecología y vida económica. ¿Todo esto fue pergeñado previo a la pandemia? Y después apareció esto que nos obligó también a repensar o los nuevos desafíos de los vínculos sociales y de la refuncionalización de edificios y de la movilidad. Sí, claro, este concepto, por eso digamos, bueno, y mundialmente soy reconocido como el padre de las ciudades 15 minutos porque formulé por primera vez en el mundo en el 2015 esta idea. La alcaldesa la tomó muy a pecho, trabajamos, bueno, cuando la propuse en el 2015-2016 me han dicho, bueno, soy un universitario, trabajo en la Sorbona, mi actividad es científica, ¿no? Es realmente, siempre ha sido así, imaginar nuevas posibilidades, nuevos escenarios de vida. Me dijeron en ese momento, tu idea es excelente, pero es una utopía. Y bueno, los universitarios estamos muy felices que hagan muchas ideas, de pronto nos servirá algo de lo que dices, pero nunca funcionará porque nadie trabajará cerca de tus casas. Bueno, la alcaldesa y yo somos más bien testarudos, ¿no? Tenemos esa capacidad a creer en nuestras convicciones. Entonces, con mi equipo de investigación comenzamos a trabajar en París, tomamos 3 barrios populares y comenzamos a analizarlos con nuestra metodología. Hemos desarrollado una metodología, hemos construido herramientas digitales de exploración de territorio, de diagnóstico, y comenzamos a proponerle a la alcaldesa que sí era posible transformar París, reequilibrarlo, mucho trabajo al oeste, mucha pobreza al este, hacer este trabajo de mixidad. En el 2019, al final del año, la alcaldesa, porque había las elecciones en 2020, me dijo, voy a tomar tu concepto y va a ser la columna vertebral de mi programa electoral y vamos a hacerlo durante los 6 años de mandato electoral. Hicimos una conferencia de prensa, con la alcaldesa los dos, a principios de febrero, exactamente hace 2 años. Le presentamos a la prensa nuestro concepto. Todo el mundo nos miró con ojos así como raros, ¿no? Estaba la prensa internacional, The Guardian,
que se interesó mucho por la ruptura de este concepto en una campaña electoral. Claro. A las 6 de la tarde yo estaba en la televisión francesa, la alcaldesa igualmente en la televisión francesa, y la gente decía, pero ¿qué es eso? Ciudad de los 15 minutos, ¿de qué se trata? Que nunca habíamos oído hablar de eso. Bueno. Y un mes después, en el 16 de marzo, la pandemia obligó a que todo el mundo estuviera en sus casas casi 6 meses. Entonces, finalmente, a nivel mundial, nuestro concepto mostró su pertinencia, ¿no? Porque finalmente la gente tenía derecho solamente a caminar 1 kilómetro, a estar en sus casas. Todo el mundo por la noche aplaudiendo a los servicios de salud. Descubría al vecino, que tú hablas inglés, que el niño juega fútbol, que la señora le gusta la pintura. La gente comenzó de nuevo a reconocer su vecindario, la proximidad, quién vende aquí las frutas, quién me lleva al niño al parque aquí, ¿no? Pero que es que hay tantas cosas que nos faltan en este lugar, que no tenemos médico, que tengo que hacer un examen y no puedo. Hemos aprendido con la pandemia que la proximidad es de una riqueza que simplemente está invisible porque no la vemos. Y más aún con el trabajo que le han dicho a todo el mundo. En 48 horas, a partir de ahora, aprende a trabajar en tu casa. Y nadie sabía Zoom, nadie sabía que era Zoom, ¿no? Hoy en día, bueno, nadie vive sin Zoom, ¿no? O sea que mostramos que se podía trabajar de otra manera, no necesariamente en su casa. Yo no soy un fanático del trabajo en su casa, ¿no? Prefiero el trabajo descentralizado, ¿no? Que haya lugares cerca de tu casa, a donde vas, estás conectado, tecnológicamente y socialmente, lo llamamos el corporate working, trabajo descentralizado. Bueno, pero entonces esta pandemia hizo que nuestros conceptos en el mundo entero se adoptara. La Organización Mundial de Ciudades, el C40, porque Milano estaba en el centro de la pandemia en Europa, capital de Lombardía, el alcalde Giuseppe Sala adoptó ese concepto, el C40 igualmente lo adoptó mundialmente. Bueno, y a partir de allí el mundo entero, hasta hoy en día, está totalmente integrando, ¿no? Este concepto de la ciudad descentralizada, la ciudad de proximidades en plural, la manera de ganar tiempo útil, la manera de reconciliar la economía con la ecología, con la inclusión social, construir una ciudad que sea ecológica, de proximidad, de inclusión social y de participación ciudadana, basada en algo que para nosotros es fundamental, que es el bien común. Como el bien común es la columna vertebral de la ciudad de los 15 minutos. Usted utilizaba la palabra reequilibrar. Esta cuestión, o sea, implica que haya, por ejemplo, centros de salud en todos los barrios, escuelas en todos los barrios, fuentes laborales en todos los barrios, que yo que trabajo, por ejemplo, en la radio pueda trabajar también en una zona cercana a mi barrio o a 15 minutos de donde yo estoy. O sea, es una transformación de toda la distribución de la ciudad. Sí. Sí, la palabra exactamente es eso, ¿no? Queremos reequilibrar. La constatación, te dice, es muy simple, ¿no? Vivimos en ciudades, después de 70 años de urbanismo moderno, digamos, profundamente fracturadas, fragmentadas, ciudades segregadas. El productivismo, en todas sus formas, es el que ha conducido la organización urbana, el productivismo y el consumerismo, ¿no? Hemos construido una organización social en la cual la ciudad ha sido el vector de la aceleración del tiempo. Y nos han dicho siempre, bueno, al que madruga, Dios le ayuda. Levántate temprano, que haces 2 horas, que nadie te paga esas 2 horas, llegas a tu trabajo y trabajas intensamente y regresas, porque con eso mantienes tu familia, ¿no? Cuando propuse este concepto, me decían, mira, pero la gente que se levanta temprano y aunque le toque lejos, por lo menos le pagan un salario al final del mes. Entonces decía, estamos perdiendo nuestra vida para ganarla. La noción más importante que la pandemia ha generado es la noción de tiempo útil. Finalmente, nuestras ciudades, si no generan tiempo útil, se vuelven simplemente carreras de productivismo y de consumerismo
que no nos dan lo más esencial, que es la dignidad humana. La dignidad de la cultura, la dignidad de la salud, la dignidad de la atención de las personas más frágiles, la educación de los niños, un trabajo en el cual tengamos igualmente una mejor realización y que podamos igualmente compartir con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos. Entonces, el reequilibrio hoy en día es la clave de un mundo urbano en el que signifique finalmente una ciudad humana, una ciudad viva, una ciudad que pueda vibrar igualmente. Y para eso necesitamos cuestionar este paradigma de productivismo. La descentralización, como la has indicado, es una descentralización de los que les llamamos necesidades sociales fundamentales. Hemos identificado, es la contribución científica nuestra, 6 cosas indispensables que hacen feliz cualquier persona en cualquier parte del mundo. Vivir en condiciones dignas, trabajar sin pendularidades, tener aprovisionamientos en circuitos cortos sanos, acceder a su salud física y mental, tener educación y cultura y poder estar en esparcimiento en buenas condiciones de biodiversidad. Eso lo llamamos las 6 funciones esenciales, urbanas y territoriales. Y decía, 15 minutos está basado en eso. Si a cada cual se le ofrece en proximidad esos 6 elementos, tendremos mucha gente feliz. Carlos, y lo sumamos también a la charla a Javier, que es el secretario. ¿Qué encontraste acá en Santa Fe? O sea, recién lo que nos comentabas, esa experiencia en Europa, en París, en la capital de Francia. ¿Qué encontraste en Santa Fe? En una capital de una provincia de las más importantes de la República Argentina. Uno entra en contexto y decís, che, mirá, si no hay para trabajar. Estás en la capital de una de las principales provincias, de uno de los principales países de América del Sur. En definitiva, también eso es peso específico, ¿no? En la ciudad de Santa Fe conviven desde distintas casas de estudios, universidades muy importantes. También es la capital, entonces, convive con una situación de todo lo que es el mundo de la administración pública y convive con lo privado. Tenés distintos barrios, se da también esa cuestión de las diferencias en accesibilidad de los barrios. Y ahí hago la pregunta con Javier, y en este caso lo sumamos a la charla. Recién veíamos como 2 especies de pirámides, ¿no? Donde ponían en grado de referencia, mientras charlábamos, algunos gráficos, cuáles son las realidades o las prioridades de esas pirámides. ¿Cómo estaría esa pirámide acá en Santa Fe? Y bueno, ¿cómo se puede trabajar para cambiarlo? Bueno, en primer lugar, decirles que voy a hablar lo menos posible, porque teniéndolo a Carlos aquí, claramente es un crimen, ¿no? Y además porque escuchándolo, la claridad y la potencia y la energía de escuchar a alguien tan importante hablando de cuestiones que para nuestra disciplina no son lugares muy habituales. Que un urbanista hable de la vida, de la dignidad, de la felicidad, cuando solemos caer nosotros mismos en las trampas de los tecnicismos, ¿no? Del trazado, de la densidad, de la altura máxima. A mí me parece que eso es un poco digamos, el gran patrimonio que queda en Santa Fe con la visita de Carlos. Ayer casualmente, tratando de ir un poco a tu consulta, estábamos recorriendo la ciudad y nos preguntábamos y hacíamos algún comentario respecto a cómo la pandemia ha impactado en los centros urbanos, sobre todo en las áreas centrales. Por ejemplo, Buenos Aires hoy está teniendo un problema fuerte para poder darle vida a una zona que se ha ido muriendo de alguna manera, que es la zona del microcentro, post-pandemia. Rosario hoy está teniendo una dificultad parecida en la zona de las peatonales. No sé si están siguiendo un poco ese proceso que Rosario como ciudad se está replanteando qué hacemos con el centro comercial de la ciudad, porque en todas las ciudades, de alguna manera, estas pirámides de movilidad están haciendo que muchos de los ciudadanos estén yendo de las áreas centrales de los barrios para ir a vivir en periferias, muchas veces en barrios cerrados, y que ese consumo del tiempo, en definitiva, impacte sobre esa dificultad para acceder a esa calidad de vida. Y veíamos que en Santa Fe tenemos algunas virtudes propias de nuestra historia, de nuestra escala y de la propia conformación de la ciudad. Ejemplo, recorríamos la zona de la Peatonal Sur, en la zona, ¿recuerdas?, del Teatro Municipal, cerca de la Casa de Gobierno, que es la zona del centro de la ciudad
y que no ha tenido un impacto tan fuerte por la pandemia como lo ha tenido en Buenos Aires o en Rosario. Quizá al principio, ¿recuerdan cuando hubo el primer confinamiento ola, que se cerraron, sí, la peatonal estuvo complicada? Algo parecido pasó en la zona de la terminal de ómnibus cuando se cerró todo ese movimiento que estaba alrededor de la terminal de ómnibus. En definitiva, vemos que nuestra zona central tiene una riqueza por la convivencia de esa mixtura de usos que plantea Carlos. Hay gente que vive en nuestra zona central y eso está bien. Tenemos todo el distrito administrativo, Casa de Gobierno, la propia municipalidad, distintas oficinas públicas, gente trabajando. Tenemos parques, el Parque Sur, ¿sí? Que digamos es una zona de recreación. Tenemos un distrito financiero, los bancos todavía están en la ciudad y también, por supuesto, tenemos el distrito comercial, que a pesar de que van habiendo centros comerciales cerrados, sigue siendo el lugar fuerte de nuestra ciudad, nuestra peatonal San Martín. Entonces, digo, un ejemplo interesante de cómo, aún identificando algunas dificultades también en ciudades como la nuestra, que digo, puede ser por escala, puede ser por el proceso de conformación, puede ser por el modo que tenemos los santafesinos de ocupar nuestra ciudad, donde todavía revalorizamos el centro, donde todavía estamos en proceso de recuperación del patrimonio, porque además en este centro histórico hay edificios patrimoniales. En definitiva, creo que lo está sucediendo con la visita de Carlos, con cómo este concepto de la ciudad de los 15 minutos, de la revalorización de los barrios, llega a esta ciudad y nos encuentra trabajando y nos encuentra con una realidad en la que seguramente estas ideas van a venir a fortalecer un poco nuestras líneas de trabajo. Hay algo, Carlos, que hoy, bueno, todos los días estamos hablando de lo mismo porque realmente es un problema y sabemos que no es un problema en Santa Fe, es un problema a nivel mundial y ustedes seguramente en París lo han tenido. Transporte público. Hay un cambio de paradigma gigante con relación a esto. La gente no está subiendo a los colectivos, cambió todo a partir de la pandemia y realmente estamos en un momento, de hecho la municipalidad cambió su organigrama porque ya no habla de la Secretaría de Transporte, sino de la Dirección de Movilidad. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la movilidad para una ciudad como Santa Fe, en función de tu experiencia fundamentalmente en Europa? Sí, esta pregunta hoy en día considero que es esencial, porque esto que estás evocando es un impacto mundial, ¿no? La dificultad hoy en día de... en pandemia o aún en pospandemia, incitar a cada uno a mirar con respecto a la movilidad, que es lo principal. Finalmente, nuestra principal enseñanza en este periodo es la necesidad, finalmente, de identificar con mucha precisión a nivel urbano cuál es la relación de cada uno de nosotros con nuestra ciudad, cómo utilizamos la ciudad, cuáles son los servicios que deseamos. Hemos hablado de la pirámide invertida que han presentado, ¿no? Que era una pirámide inicialmente para autos y, bueno, como la ciudad ha sido construida, la hemos invertido con peatones, bicis, etcétera, y al final. Pero aún así mismo, esta pirámide invertida representa esencialmente medios de transporte. Y una enseñanza muy fuerte de la pandemia es que, como tenemos en la ciudad una huella urbanística muy técnica, hemos tenido siempre como una especie de tendencia nosotros mismos a confundir los medios con los objetivos. Aún sea una bici, es un medio de transporte. Lo que necesitamos hoy en día es finalmente plantearnos cuáles son los objetivos, cómo mejorar tu calidad de vida, cómo tu calidad de vida es la que debe supeditar la movilidad y no lo contrario. Hoy en día, en muchas ocasiones, es la movilidad la que integra la calidad de vida. Si tienes una bici, estás más bajo carbón y finalmente necesitamos invertir el proceso de razonamiento. Necesitamos más bien preguntarnos barrio por barrio, en el conjunto de la ciudad, cruzando los orígenes sociales, cruzando la actividad económica.
cruzando la presencia social, haciendo esos cruces. Por eso he trabajado mucho con herramientas digitales de comprensión del tejido urbano. A partir de allí identificamos las necesidades sociales principales: trabajo, vivienda, salud, aprovisionamiento, cultura, bienestar. Y miramos en dónde están esos recursos. Y es a partir de la irrigación de esos recursos en el cual finalmente la movilidad tiene que convertirse en un corolario de la ausencia de los servicios. Porque aún sea en bici, cuando tú te desplazas, si es porque no tienes tu servicio en esta proximidad, estás aumentando o intensificando una búsqueda de algo que no tienes. Entonces, la enseñanza principal de la pandemia es que necesitamos darle a la movilidad el hecho de que sea supeditada a nuestros criterios de calidad de vida. Hemos creado un indicador del cual hablaré esta noche en la Noche de las Ideas, que se llama la alta calidad de vida social. O sea, las medidas nuestras de los indicadores de calidad de vida no corresponden a lo que se llama las necesidades sociales principales que tenemos que satisfacer. Entonces, la discusión que tenemos en París con la alcaldesa, hemos invertido la reflexión que antes era transporte. Estamos muy orgullosos que ahora sea movilidad, porque hemos sido una Dalí, hemos cerrado calles para autos, hemos cerrado autopistas, hemos convertido la ciudad en lugares de bici protegida y tal. Pero necesitamos ir aún más lejos y necesitamos que sea la guía principal, la calidad de vida social de usos mixtos, de integración económica, de integración social, de visión ecológica. Y es porque esa calidad de vida se convierte en nuestra obsesión que las movilidades entonces vamos a adecuarlas sin tener necesariamente un dogma, ¿no? Pero prefiriendo siempre crear una serie de proximidades. Nosotros nos inspiramos en una frase de Pascal, el filósofo francés, que decía en sus escritos, se llama Pensamientos, él hablaba de Dios y decía: Dios es una esfera cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Y yo le dije a la alcaldesa, esa frase me inspira mucho, pero ya no hablemos de Dios, sino donde vive hoy en día la gente, que es en la ciudad. Y yo digo, la ciudad es una esfera cuya circunferencia debe estar en todas partes y su centro en ninguno. ¿Ves? Entonces, clarísimo. Queremos que sea más bien una malla, ¿no? Pero para esto se necesita una programática sobre varios años que privilegie esos servicios. Y la pregunta es, con la alcaldesa de algo lo hablamos, ¿y cuando no están esos servicios, qué hacemos? Entonces tenemos que identificar los servicios que la ciudad puede ofrecer, las palancas que la ciudad puede activar con el espacio público, aquellos que no podemos activar porque pertenecen al sector privado, e ir a buscar con el sector privado cómo incluirlos en este proceso. Y cuando la ciudad puede activar procesos que pueden incitar al sector privado, bueno, tenemos que hacerlo. Nosotros en París, por ejemplo, tenemos una empresa filial de la ciudad de 100%, cuyo objetivo es revitalizar el comercio de proximidad. O sea que nosotros mismos compramos metros cuadrados en toda la ciudad y los arrendamos para que se instale comercio de librerías, artesanos, panaderos, carniceros, de pescado y tal, con precios por debajo del mercado especulativo. Porque si se le deja al mercado simplemente el que decida, tendremos precios muy altos y por lo tanto solamente se venderán artículos de lujo, zapatos de lujo, carteras de lujo, y entonces se desencarna la ciudad. Entonces nuestra necesidad es reencarnar la ciudad policéntricamente, y si toca que la ciudad se meta de manos en el bolsillo para crear empresas que hacen algo que se llama la regulación. Por eso decía que la noción del bien común es esencial y nuestra política está basada en este nivel del bien común, que es un concepto científico. La premia Nobel, Eleonore Strom, en 2009, premio Nobel de Economía, primera mujer, definió y modelizó lo que se llaman los comunes, que nosotros llamamos los comunes urbanos, y es la guía metodológica para ofrecerlo. Y identificamos nosotros que los comunes son igualmente el comercio, como puede ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser la cultura, y las infraestructuras, el espacio público, el agua, el aire, la vegetalización,
el alumbrado público para entrelazarlos. Y aquellos que no son comunes y que pertenecen al sector privado, los incitamos a que integren una parte de sus actividades en los comunes y otra parte en la economía de mercado. A Carlos Moreno, catedrático de la Sorbona, urbanista de la talla internacional, asesor de la alcaldesa de París, que nos está contando toda esta experiencia. Lo está escuchando muy atentamente el intendente Emilio Jatón, que está con nosotros también acompañándolo. Hola, Emilio. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Anoche tuvimos una larga charla con Carlos hasta entrada casi el día de hoy sobre esos temas, y además Carlos ayer recorrió el noroeste, el noreste de la ciudad de Santa Fe, y la verdad que si nosotros no empezamos a dar este tipo de conversaciones estamos equivocados, porque por un lado pasa la coyuntura, digo, que es la que estamos enfrentando día a día, pero por el otro lado significa darnos las conversaciones que tenemos que darnos. ¿Cómo hacemos para que el santafesino de una vez por todas comprenda que el auto no es un habitante más de la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo hacemos para que alguna vez en Santa Fe debatamos o conversemos acerca del bien común, digo, de encontrarnos esta noche, en la noche de las ideas, en el espacio público, para escuchar, para conversar, para reflexionar? Es un gran paso. Que nos visite Carlos es un gran paso. Hace rato que queríamos hacerlo, lo logramos, que él venga aquí, no para que nos cuente sus ideas, sino para reflexionar sobre las ideas del mundo y cómo nosotros en Santa Fe podemos darnos esa conversación, porque hay que darla, más allá de lo que pasa día a día. Incluso, Emilio, estábamos hablando justamente, le contábamos a Carlos que hasta hay un cambio de paradigma en el esquema del gabinete municipal, dejando de pensar en la Secretaría de Transporte y ya pensando en una dirección de movilidad, con todo lo que eso implica también. En mucho de lo que contaba Carlos, creo que está en la idea que hay, digamos, de estructura y los desafíos que tiene la ciudad de Santa Fe, ¿no?, en materia de movilidad. Sí, es la ciudad y el momento que nos toca gobernar y el momento que se nos presenta en el mundo. Digo, la movilidad habla a las claras de cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, cómo convivimos. Digo, muy pocas veces conversamos acerca de la ciudad que estamos conviviendo entre todos, muy pocas veces conversamos acerca de cómo queremos convivir. Digo, desde la política no se pueden tomar decisiones si no lo hacemos en forma simultánea, conversando entre todos. Y eso es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo. A veces nos tenemos que abocar mucho a la coyuntura porque ustedes la presentan en sus noticias todos los días, pero esto nos permite a mirar las dos cosas a la vez. Digo, la coyuntura, sabemos lo que nos está pasando, no es la única ciudad que nos pasa, pero estamos mirando un horizonte que va mucho más allá de esto, porque tenemos que empezar a ver y armar cómo vamos a convivir en la ciudad de Santa Fe de aquí en más, ¿no? Emilio, ¿qué le preguntarías precisamente a Carlos? ¿Qué sugerencia le harías o qué pedido, qué le preguntarías concretamente para poder traer a la ciudad de Santa Fe? ¿Qué sería o por dónde pasaría tu principal inquietud para con él? Nosotros estamos tomando ideas del mundo para poder implementarlas, pero ya no son de Carlos. La ciudad de los 15 minutos ya no es de Carlos, es de todos. Y hay que ver cómo, de qué manera nosotros podemos trabajar, porque tenemos geográficamente la posibilidad de hacerlo, pero tenemos que trabajar en esas interconexiones para que esos barrios de 15 minutos no se vuelvan guetos y nunca tengan interconexión entre ellos. Digo, nosotros tenemos posibilidades de esos 15 minutos. Aquí no hay que trasladarse 2 horas, pero sí una persona que trabaja como ama de casa en el centro sí tiene que trasladarse durante 2 horas. Y allí está perdiendo mucho tiempo, quizás el 30% de su vida. Digo, eso tenemos que empezar a trabajar. Por eso nuestra principal mirada es cómo hacemos que el tiempo del santafesino cada vez sea más eficiente. Cómo hacemos para que la huella de carbón empiece a desaparecer, porque nosotros tenemos huella de carbón en la ciudad de Santa Fe, porque nosotros también participamos en el cambio climático del mundo y eso nunca lo estamos debatiendo en Santa Fe. Digo, todas esas debates, todas esas conversaciones tenemos que empezar a darlas, y me parece que la Noche de las Ideas nos interpela porque nos dicen ¿qué están haciendo ustedes? Porque ellos vienen a interpelarlos, pero también nosotros nos tenemos que hacer la pregunta es ¿cuáles son nuestras responsabilidades individuales en la ciudad de Santa Fe y cuáles son nuestras responsabilidades colectivas? Eso es lo que hay que poner en conversación y eso es lo que no se estaba haciendo hace mucho tiempo en esta ciudad. Y Carlos, ¿cuál sería la sugerencia para la ciudad de Santa Fe? Mira, estoy aquí justamente, como lo decíamos anoche con Emilio y el equipo, para tener una mirada cruzada. No vengo a dar lecciones
vengo a aportar una conceptualización, una experiencia de París, una experiencia internacional, y lo que queremos hoy en día finalmente es cruzar esta mirada, no solamente de intelectuales como puedo serlo, sino igualmente de gente que quiere transformar el mundo, pero hoy en día en un mundo esencialmente urbano, es cada ciudad, cada lugar en el cual tenemos que crear esas responsabilidades tanto colectivas como individuales. Algo que me impresionó, que no te dije ahora en la primera pregunta, es esta foto que vemos acá, cuando nos desplazamos ayer con Javier y con el equipo en la costanera. Me impresionó mucho ver lo que me comentabas anoche, Emilio, el Paraná, cómo ha bajado su nivel de agua, o sea, el cambio climático aquí y ahora, ¿no? O sea, que hace tiempos hablamos del cambio climático, pero ahora es una realidad, ¿no? La dificultad de agua, la canícula, son cosas que están muy presentes. O sea que los santafesiños hoy en día están confrontados directamente con esta realidad, que es una realidad en la que cada año, estamos ya en el 2022, de aquí al 2030 nos quedan 8 años y al 2050 nos quedan simplemente 28 años. O sea que hay urgencia de cambiar nuestro modo de vida. Y es un poco lo que quiero contribuir y decir esta noche, Noches de Ideas. Aquí y ahora, cada uno de nuestros actos cotidianos va a tener un impacto, en bien o en mal, en el futuro, en 8 años y en 28 años, en el cual toda la civilización humana tiene un día una cita con lo que será nuestra historia, ¿no? Si no cambiamos este proceso de calentamiento global, bueno, tendremos muchos lugares del planeta y probablemente igualmente aquí en el que no podremos vivir de la misma manera que vivimos hoy. O sea que cuando se dice cambiemos la movilidad, evitemos los autos térmicos, busquemos otras interrelaciones, estamos hablando de cosas que tienen un efecto muy concreto, aún no parezca, pero sí la realidad es que estamos frente a ese cambio. Carlos Moreno, un urbanista, lo dijimos hoy en la presentación, bueno, es arquitecto urbanista, es catedrático de la Sorbona, pero además está asesorando a la alcaldesa de París ya durante hace bastante tiempo. Es autor de esta idea, como decía Emilio también, que ya no le pertenece a él, sino que le pertenece al mundo, de la ciudad de los 15 minutos. Y van a poder escucharlo esta noche. Vamos a repasar la Noche de las Ideas, las charlas y conferencias que hay. A las 7 de la tarde es la apertura en la Alianza Francesa, 19:30 va a ser la conferencia apertura de Alejandro Katz en la Alianza Francesa también. 20:30 vamos a tener ahí sí a Carlos Moreno, si te quedaste con ganas de seguir escuchándolo y conocer algunos detalles más de esta ciudad de los 15 minutos, lo vas a poder escuchar a las 20:30 en la Plaza Pueyrredón, lindo escenario también para poder recibirlo. 21:30 la conferencia Cultura y Políticas en las Ciudades de Beatriz Sarlo, en la Valle y Boulevard Gálvez. A las 22:30 continúa la Noche de las Ideas con el diálogo La movilidad urbana y el espacio público como bien común de Pascal Ambux en la Plaza Pueyrredón, y termina a las 23 con un cierre con el evento con música en vivo Silas Baza, concierto de piano y cinturón de Bonadeo en la explanada de la Estación Belgrano, completito. Entonces podés encontrarlo también a esta información en airedigital.com. Intendente, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea estos minutitos. No, gracias. La verdad que más allá de escucharlo a Carlos, me parece que merecemos darnos estas conversaciones en la ciudad de Santa Fe, y ustedes cumplen un rol importante en este vehículo de salir de la coyuntura por un momento. Yo sé, entiendo que quizás no sea noticia, pero estamos trabajando para futuro y también para el presente. La gran noticia hoy es que en el espacio público vamos a escuchar ideas y nos vamos a escuchar entre los santafesinos. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Emilio Jatón, Carlos Moreno y Javier Mendiondo, que nos acompañó también en la primera parte, así que muchísimas gracias a ellos. Noche de las Ideas, esta noche a partir de las 7 de la tarde. 11:17. Una gran radio, una gran cobertura, una gran web. airedigital.com, una gran audiencia. Gracias a todos.